Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tiempo donde vamos a estar compartiendo cómo estudiar la Biblia, cómo comenzar un estudio de la Biblia práctico. Vos que no sos pastor, que no sos anciano, que no sos predicador, que no sos profesor de Biblia o profesora, ¿cómo estudiar la Biblia? Ya comenzamos la vez pasada con el Génesis. En el principio habíamos visto en Génesis justamente que Dios creó los cielos y la tierra y habíamos observado que cuando dice la Biblia allí que Dios creó los cielos y la tierra, se está refiriendo a los cielos en plural justamente a todo el universo hasta donde nuestra mente conoce, la galaxia donde vivimos, la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la gran cantidad de galaxias que hay, infinitas, infinitas, que es creación de Dios. Dice los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, ¿sí? La tierra justamente es el lugar donde pensamos que es el centro del universo. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice, ¿sí?, que la tierra, dijo Dios, es el estrado de sus pies. Bien, hoy vamos a comenzar la segunda parte de esto. Habíamos visto también en el estudio anterior. Simplemente ahora yo voy a dar en los materiales que vamos a utilizar para estudiar y la forma. Después lo vamos a ver en un video pregrabado. Este vivo es justamente para presentar, en primer lugar, la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia, es importante. Vamos a usar dos versiones. Vamos a usar la versión Reina Valera 1960 con apunte de Scofield, ¿sí? Y vamos a usar la nueva versión internacional también. Pero también te presento los materiales. Vamos a utilizar para un buen estudio bíblico un diccionario ilustrado de la Biblia de Editorial Caribe. Y también vamos a utilizar diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Wayne, ¿sí? Así como se escribe ahí. Entonces, virome y anotador para ir anotando. Es importante cuando estudiamos la Biblia que lo que vos vas leyendo, que lo que usted va interpretando, ¿sí? Preguntarse, hacerse preguntas. Es decir, ¿quién escribe esto? ¿Quién escribió esto? Sí, por supuesto que siempre llegamos a la conclusión que está el Espíritu Santo escribiendo a través de personas, como a veces escuchamos los comentarios bíblicos, los devocionales. Un ejemplo, el devocional que es muy conocido, la hora silenciosa, donde dice, hoy en la hora silenciosa está en la voz de fulano de tal, pero lo que transmite el interlocutor es la palabra de Dios, no su pensamiento, sino el pensamiento de la Biblia. Y en el pensamiento de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios hablando. Cada vez que nos presentamos delante de este libro, estamos ante el pensamiento de Dios que fue llevado a la escritura, a la palabra. Entonces es importante entender, hoy vamos a comenzar a estudiar, ¿sí?, lo que Dios enseña en cuanto a la forma de vivir de las personas. Con todo esto nuevo que apareció en el mundo, ideología de género, el tema de la homosexualidad, que ya lo hemos tratado también en educación bíblica, también hemos escuchado sobre ideología de género en educación bíblica, y aprovecho a decirte que a partir de este fin de semana vamos a repasar todo lo visto durante el año, porque hay personas nuevas que se agregaron, que se han incorporado al grupo, nuevos integrantes, nuevos miembros, y no tuvieron la oportunidad de escuchar. Vamos a estar escuchando también sobre ideología de género, que justamente tomó el hermano Daniel Laudonio, ¿sí?, que está muy bueno, muy bueno. Y distintos hermanos que han comentado también sobre la homosexualidad y demás. Y también sobre aborto vamos a estar escuchando. Ya lo hemos visto todo esto, pero lo vamos a repasar. Y hoy vamos a comenzar a estudiar en Levítico capítulo 18 lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a cómo vivir, cómo tener relaciones, ¿sí?, interpersonales, cómo conducirnos en este mundo. Y vamos a comparar el libro de Levítico con el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo dice que te encarezco y te enseño cómo debes conducirte en la casa de Dios, dentro del pueblo de Dios, y para con los hermanos y el mundo.
En Levítico capítulo 18 ya te presenté los materiales, te dije lo que tenés que tener. Si vos no tuviste la oportunidad de ir a un instituto bíblico, vos podés fomentar tu propio instituto bíblico para vos, para capacitarte. Si te es muy costoso comprar diccionario bíblico, no te digo concordancia bíblica porque ya las Biblias por lo general traen ahora concordancia bíblica. Pero yo lo que te aconsejaría, si querés empezar de a poquito y no querés invertir mucho porque no podés comprar, que te consigas una Biblia de Scofield, con apunte de Scofield. Es recomendable. Sí, ¿por qué? Porque Scofield es un hermano, fue un hermano que dedicó estudio a la palabra de Dios y se tomó el tiempo de anotar los pasajes más difíciles para interpretar, hacer un pequeño apunte. Apunte que está revisado, controlado por todos los demás hermanos eruditos, comentaristas bíblicos y que dan fe de que realmente está de acuerdo a la palabra de Dios. Scofield fue un hombre muy, por así decirte, transparente en cuanto a la interpretación del texto bíblico. Entonces volvemos a lo que decíamos recién, tenés que preguntarte quién lo escribió, en este caso Moisés, ¿sí? Moisés escribió el libro de Levítico, es uno de los 5 libros que escribió. Y tenés que preguntarte qué está queriendo decir el escritor cuando me está diciendo esto. Ahora vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 18 del Levítico. Allí vamos a ver cómo Dios enseña sobre la homosexualidad, sobre las relaciones interpersonales, lo que debemos creer y hacer y pensar e incorporar en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es en muchos casos imagen de Dios, ¿sí? En nuestra conciencia, que puede juzgar algo entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Allí tiene que estar bien formada. La conciencia son estudios que vimos ya anteriormente. Vos podés repasarlo en la página de Educación Bíblica. Algo más importante también para decirte que lo que vamos a ir viendo, vamos a ver versículo por versículo, detalle por detalle, y saber que en el Génesis tenés el original. En la creación del original del Génesis, en el principio, Dios estableció lo que necesita el hombre y la mujer para vivir realmente bien, con coherencia, con buena salud, buena vida, buena alimentación. Algunos dicen que la Biblia no habla de eso. Sí, la Biblia habla de todo. El manual de instrucciones, que es la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios, tiene enseñanza para todo, ¿sí? Como dice allí en 2 Timoteo, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a la persona. Entonces, es importante que esto lo incorporemos en nuestra mente y en nuestro corazón como una forma de vida. Si en el Génesis dice que está el original de lo que Dios desea y creó al hombre y a la mujer, varón y mujer, y enseña que la relación matrimonial es entre un hombre y entre una mujer, ¿sí? Una única mujer, no varias, es importante entender esto, ¿sí? Y si enseña también en el Nuevo Testamento Jesús que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla es pecado, entonces tenemos toda la enseñanza en Génesis para lo que debe ser la vida en la tierra para todo ser humano. De allí que el ser humano no quiera utilizar esto, incorporar esto y creer en esto, simplemente se está equivocando. Entonces vamos a leer los 3 primeros versículos y después vamos a hacer una conclusión y terminamos. El resto del estudio va a estar en videos ya pregrabados. Entonces hoy comenzamos. En el libro de Levítico capítulo 18 estamos considerando justamente lo que Dios enseña para el hombre y la mujer de hoy, de ayer y del futuro y de siempre. Allí en Levítico 18 comienza, Scofield tiene este título y subtítulo, puso leyes sobre las relaciones interpersonales del pueblo redimido, ¿sí? Y después viene un subtítulo donde dice relaciones y modo de andar del pueblo, terrenal de Dios, relaciones sexuales ilícitas. Y aquí está aclarando que va a hablar sobre relaciones sexuales, que yo diría sobre todo tipo de relación, porque vamos a ver después más adelante en los videos. Este es el subtítulo o título que le da Scofield. La nueva versión internacional simplemente dice, en el capítulo 18 del Levítico, relaciones sexuales ilícitas. Pues fíjate qué importante que es esto, ¿no? ¿Por qué Dios hace
énfasis en relaciones sexuales, porque Dios creó al hombre y a la mujer, creó a Adán y a Eva, ¿para qué? Para que fueran un matrimonio, para que fueran un ente, digamos así, unidos, ¿para qué? Para procrearse, ¿para qué? Para que la tierra pueda vivir, pueda existir. Es decir, hicimos una comparación. Vos dejás en una isla, quedan dos hombres y al cabo de 10 años hay dos hombres que se están muriendo. Vos dejás a dos mujeres y al cabo de 10 años podés encontrar dos mujeres que se están muriendo, envejeciendo. Pero vos dejás un hombre y una mujer y al cabo de 10 años vas a encontrar hijos, hijas, una familia. Entonces es importante entender esto, ¿sí? Importantísimo. Recalcarlo cuando lo enseñamos en la iglesia. ¿Sí? Si vos sos un pastor, hermano, o un anciano, que nunca te dedicaste a capacitarte para enseñar la Biblia, yo te diría que hoy comiences ya, si estás al frente de una iglesia y nunca buscaste de estudiar la Biblia, no tuviste la posibilidad de ir a un instituto bíblico, yo te diría que comiences ya, no importa la edad que tengas, 70, 80 años, comenzá a enseñar, ¿sí? En tu congregación la enseñanza de la palabra de Dios, que es primordial y fundamental. Todo lo demás es relativo. El entretenimiento, la alabanza es importante, por supuesto, pero la alabanza tiene que ser, como dice Pablo, himnos y cánticos espirituales. Vamos a estar estudiando. Hay himnos que tienen letra inspirada por Dios. Una pregunta. Lo vamos a estar estudiando. Hay himnos. Muchos dicen que no, que los himnos no son inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay himnos que son inspirados su letra en el Espíritu Santo. Esto es una enseñanza para otro día. Yo te voy a demostrar que hay himnos, hay canciones cristianas, sí, que su letra fue inspirada por el Espíritu Santo. Está en la Biblia. Pero eso es tema para otro mensaje. Tema que les tiro para los hermanos del Ministerio CDC para los días lunes. Los himnos, las canciones, son inspiradas por el Espíritu Santo, tema para analizar. Bueno, pero vamos ya al tema. Capítulo 18, versículo 1. Dice la Biblia, versión 1960, Scofield estoy leyendo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. La Biblia, nueva versión internacional, dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, yo soy el Señor, su Dios. ¿Sí? Estamos leyendo el 1 y el 2, ¿sí? Allí. Fíjate la diferencia, ¿no? Habló Jehová a Moisés diciendo, y acá dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas. Versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y la nueva versión internacional dice, no imitarán. Fíjate que acá dice no haréis y acá dice no imitarán, no copiarán. Ustedes las costumbres de Egipto. Qué importante es señalar esto. Cuando hablamos de Egipto, ¿sí? Egipto lo es símbolo del mundo. Es decir, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó del mundo, lo sacó del pecado, lo sacó de aquellos que tenían costumbres perversas, paganas, y no las costumbres de Dios ni la enseñanza de Dios. Egipto. Por eso Egipto es figura del mundo. Cuando un cristiano recibe a Cristo Jesús como Salvador, ¿sí? El Señor le perdona sus pecados, lo convierte, comienza lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿sí? Dios lo está sacando del mundo, ¿para qué? Para separarlo, para apartarlo para sí, para hacerlo santo, ¿sí? Para santificarlo. Entonces esto es importante entender, cuando dice acá, en la de Scofield dice, en la 60 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Y la nueva versión internacional dice, no imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco de Canaán. El Hijo de Dios que recibe a Cristo ya no tiene que vivir como vivía antes en el mundo. Yo te cuento mi caso, por ejemplo, yo fumaba, y fumaba bastante, fumaba 2 paquetes por día de cigarrillo, ¿sí? Tenía los dedos amarillos, ese olor a tabaco, a nicotina en el cuerpo. Y después que Cristo me confrontó y empezó a trabajar en mi vida, después de aquel día allí,
en los años 1970, donde le pedí perdón por mis pecados, donde lo invité a entrar a mi corazón y a decirle que cambiara mi vida, porque hasta ese día mi vida era un desastre y me consideraba una porquería yo como vivía. Y allí acepté a Cristo y le pedí que entrara en mi corazón. Lo hice en la casa de un anciano de la iglesia. Me quedé solo en un momento y me fui allí a un rincón y me acuerdo que en ese momento lloré como nunca. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta de que estaba mal, que no podía seguir con mi vida así, y que había mentido a uno de los hermanos en la iglesia diciéndole que había recibido a Cristo, y yo me daba cuenta que no había cambiado, que no hubo un cambio en mi vida, que me seguía vistiendo igual, que seguía, era muy, muy extravagante para vestirme de acuerdo a la época. Otro día te voy a contar, no es ahora. Entonces es importante entender esto. ¿Qué cambié yo? ¿Qué cambió hasta vos? ¿Qué cambió usted cuando recibió a Cristo? Hay muchos que me dicen, bueno, yo me crié en la iglesia, muy bien, estamos de acuerdo, pero es importante cuando uno recibe a Cristo, ¿sí?, entender que después tiene una responsabilidad. Tal vez algunos se crió o se han criado dentro de una congregación y no tuvieron oportunidad de ir a conocer lo que yo conocí en el mundo, pero sí saber que después hay un antes y un después. Antes estaba en la iglesia, escuchaba la palabra, me ayudaban, me decían esto, qué lindo, que es así, que es así, pero después tiene que haber una responsabilidad después que recibí a Cristo, de decir que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es tomado como pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo la obligación de empezar a hablar de Cristo a todo el mundo, de vivir distinto, de pensar distinto, de ser transparente en lo que digo y hago, ¿sí?, aún con mis propios hechos, y aunque no diga nada de Cristo, aunque no hable, pero mi forma de actuar, mi forma de vivir tiene que ser distinta, mi forma de mostrarme al mundo tiene que ser distinta. Si yo antes me mostraba con los pelos largos, ¿sí?, el flequillo, con zapatos, pantalones ajustados, camisa de encaje tipo Sandro, si yo recibí a Cristo, me di cuenta que eso era una imagen, pero no debía ser así. También no solamente tengo que ser cristiano, dijo un anciano, sino tengo que parecerlo. Y esto es importante, hermanos y hermanas. Entonces, dice, vuelvo a la Nueva Versión Internacional, versículo 3 del capítulo 18 de Levítico, dice, no imitarán ustedes las costumbres de Egipto, el mundo. Cada vez que decimos Egipto, decimos el mundo, el mundo. Se perdió mucho este lenguaje en las congregaciones. Antes decía, estos son del mundo, aquellos del mundo, estos del mundo. Sí, ahora pareciera que hay como algo light, ¿no? Se puede bailar en la congregación, dice alguno, y bueno, se puede danzar, pero danzar, bailar, según lo que entendemos hoy, por bailar y danzar, ¿es bíblico, es espiritual o es del mundo? ¿Es para la carne o es para el espíritu? Lo que es para el espíritu, espíritu es. Entonces es importante, vamos a estar viendo esto, estamos estudiando relaciones sexuales ilícitas, dice la Nueva Versión Internacional, y la versión Scofield 1960 dice relaciones y modo de andar del pueblo terrenal de Dios, relaciones sexuales ilícitas. Lo bueno que tanto la Nueva Versión Internacional como la Scofield coinciden en el título, en el subtítulo, relaciones sexuales ilícitas. Y vamos a ir viendo acá, y voy a estar terminando ahora sí con esto acá. Entonces, primera enseñanza, ¿sí? No imitar, no vivir como vivíamos en el mundo. Y si no viviste nunca en el mundo, tu forma de pensar debe ir creciendo cada día más hasta que lleguemos a la madurez. Cuando habla allí la palabra perfección, allí en Mateo 5, el Señor dice que la palabra dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Y después termina allí Mateo diciendo, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5 y 6 es para leerlo bien detalladamente, que en otro momento en los videos lo vamos a aplicar. Cuando la Biblia habla de perfecto, ¿sabe de qué habla? No de perfecto impecable que no vas a pecar. Es decir, mientras estemos en este cuerpo, hasta que esté redimido, no serán los pecados que antes hacía en el mundo, que hacía en el mundo yo, por ejemplo. Pero hay otro tipo de pecados, pensamientos que vienen a veces y que es parte de la vieja naturaleza, porque el cristiano tiene dos naturalezas, la vieja y la nueva. Entonces, esto es importante entenderlo, ¿sí?
vivir en novedad de vida. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces esto es importante, yo ya tengo que ver la vida de otra forma, y si mi hermano aún en la carne o mi hermano aún en el espíritu me hace algo que me lastima y me duele, si yo guardo rencor, sí, estoy pecando, tengo que quitar eso, tengo que perdonar. Si mi hermano me hace algo y yo ya no lo quiero ni ver y quiero vengarme, estoy teniendo un pensamiento del mundo, de Egipto, no un pensamiento espiritual basado en el Espíritu Santo. No sé si me van entendiendo los amigos y hermanos que van a ver este video después. Es importante esto, porque la iglesia tiene que vivir en santidad, y para que la iglesia viva en santidad, yo tengo que vivir en santidad, usted tiene que vivir en santidad, apartado del mundo. Entonces recordemos esto, ¿sí? No haréis, dice el versículo 3, como en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, en el mundo, para aquellos que estuvimos en el mundo. Y los que nunca estuvieron en el mundo, tampoco hagamos, justo no copiemos, ¿sí? Acá dice, no imitarán ustedes las costumbres del mundo, de Egipto. Cuando hablamos de Egipto, hablamos del mundo. Quiero terminar acá, no va a ser muy largo, no muy extensivo, vivo. Simplemente quería presentar el estudio, lo dije al principio, vamos a estar utilizando la 1960 versión Scofield y la nueva versión internacional. Vamos a estar utilizando los diccionarios expositivos, ¿sí? de Wine, y vamos a estar utilizando el diccionario ilustrado de la Biblia. Todo esto en forma práctica. ¿Por qué? Porque hay hermanos que nunca escucharon cómo estudiar la Biblia. Por supuesto que esto hay que comprarlo, tiene un valor, pero si no podés comprar todo eso, sí, hace un esfuerzo, orá al Señor para que puedas tener una Biblia de Scofield con apuntes. ¿Por qué? Porque ya está revisada, cotejada, los eruditos importantes, que no quiero nombrar ninguno para que no se me ofendan, pero simplemente te diría Samuel Pérez, no sé, José Jordán, tal vez, la han estudiado, han visto, y Scofield fue muy de acuerdo a lo que enseña la doctrina, la sana doctrina que creemos los hermanos, inclusive los bautistas, la sana doctrina. Entonces es importante conseguirte una Biblia de Scofield que tiene apuntes, tiene concordancia, tiene ilustraciones de lugares, es muy completa, y vas a poder comenzar tu estudio bíblico. Y acordate de tener un papel, un cuaderno para anotar, y todo lo que vayas viendo, versículo por versículo. Yo sé que esto no es para hacerlo like, no es para hacerlo instantáneo, como el café instantáneo. Esto es para anotar. Hoy que vimos, Levítico 18, versículo 1 al 3. ¿Qué dice la Biblia, nueva versión internacional? No imitéis. ¿Qué dice la Biblia de Scofield? No hagáis. Es decir, anótelo, mi hermano, mi hermana, porque todo esto va a ser tu estudio para después repasar, para asimilar, para llevar acá. Y cuando tengas la oportunidad de hablar con alguien en el público o personalmente, te va a salir a flor de piel. Voy a decir, ¿cómo predica este hombre? ¿Cómo predica aquel? ¿Cómo predica esta hermana? ¿Por qué? Porque está incorporado adentro. Acordate, Ezequiel tomó el libro, dice allí, primer capítulo, ¿sí? Y lo comió. Y el hecho de comer la palabra es asimilarlo, llevarlo a la práctica, llevarlo a nuestro cuerpo. Yo tengo que leer un versículo y después tengo que preguntarme 2 o 3 cosas. ¿Qué me está diciendo Dios acá? ¿Hay algún pecado que debo dejar de hacer? ¿Hay alguien que debo perdonar? ¿Hay alguien a quien debo pedirle perdón? Tal vez sea tu esposo, tu esposa, ¿sí? Tal vez tu esposo, tu esposa te dijo algo, te acercó algo y lo tomaste con mala gana. Bueno, no. Hay veces que hay situaciones de la vida, porque somos humanos, que se dan. O tal vez una incompresión de tu esposo, le dijiste, mirá, me invitaron a tal lado, pues, tal vez lo tomó como si nada, pero tal vez somos humanos, nos equivocamos. Entonces, en este estudio que estamos comenzando, que lo vamos a ampliar más en los videos, que van a ser videos cortos, no más de 15 minutos, tal vez 10 videos, vamos a estar viendo, cuando habla sobre relaciones interpersonales, vamos a estar viendo en cuanto al pecado de adulterio, en cuanto al pecado de
de codiciar la mujer o el hombre ajeno. Vamos a estar viendo también hay enseñanza para relaciones con la familia, que Dios prohíbe. Vamos a estar viendo también sobre zoofilia, la relación que muchos, esto no debe existir en el pueblo de Dios, pero en el mundo existe la relación sexual entre hombres y animales. Esto es algo aberrante, totalmente aberrante. Y también vamos a ver sobre lo que es la ideología de género nociva, que daña a la familia, que destruye a la familia y que va todo en contra de Dios. Todo pecado es desobediencia a Dios. Esto es importante. Y vamos a estar analizando el origen del pecado. ¿Dónde comenzó el pecado? ¿Sí? Comenzó en un ser maligno que se llama Lucifer, Satanás, que debería dar luz y en vez de dar luz después se convirtió en alguien que lleva oscuridad. Entonces te dejo aquí, acordate, enseñanza de hoy, no imitemos las cosas del mundo. Yo sé que hay canciones muy lindas en el mundo, que algunos le cambian la letra a la música y ponen letra cristiana. Cuidado, porque muchas cosas del mundo, muchas canciones están inspiradas justamente en el maligno. Terminamos aquí, entonces mis amigos, tengo una conexión lenta, me dice, no sé si se cortó o no, pero bueno, igual esto lo voy a grabar y lo voy a volver a emitir en el grupo de educación bíblica en Facebook y también en la página de WhatsApp de YouTube. Si todavía no estás en el WhatsApp, en el grupo de educación bíblica, mandanos tu teléfono que te incorporamos al grupo de WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp donde podés compartir también cosas de sana enseñanza, podés compartir canciones, podés compartir avisos, ¿sí? Podés pedir oración. Hay muchos hermanos y muchas hermanas que están compartiendo escritos de la palabra muy buenos. Te lo aconsejo. Nuestro número de WhatsApp es, para los que están en Argentina, 11 39 20 75 43. Lo repito, 11 39 20 75 43. Y si está fuera del país, más 54. Bueno, Dios le bendiga. Permitime que termine con una cortita oración y después lo despido. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a los hermanos, hermanas que vayan a escuchar, Señor, esto, a ver, para que los utilices, para capacitarse y prepararse, para darte gloria y para servirte y honrarte. Gracias por este espacio, gracias por todo lo que nos das, gracias por todo lo que me diste, Señor, a mi familia y a mí. Gracias. Gracias, Padre amado, y bendecí a quien vaya a ver esto y a los que estén viendo, para que sus vidas, sus familias, estén protegidas por tu Santo Espíritu en medio de esta generación perversa y maligna. Gracias, Señor. Y si todavía hay alguien que no es de Cristo, que pueda recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Chao, mis hermanos. Como siempre les digo, chao, en el nombre de Jesús.